Y bueno, los ataques israelíes contra la Franja de Gaza han dejado al menos a 39 personas fallecidas en las últimas 24 horas, según información que entregó el propio Ministerio de Salud de Gaza. Mientras las embestidas se intensifican, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país podría tomar partes del enclave palestino si Hamás no libera a todos los rehenes. Según el acuerdo previo entre las partes, los secuestrados serían entregados en la segunda fase de la tregua, que hay que recordar fue dinamitada tras la reanudación de la ofensiva de Israel el pasado 18 de marzo. Pero para más detalles ya estamos en contacto con Francisco Caranzo, analista internacional de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Florencia, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Francisco, cuéntame, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú esta nueva advertencia por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que podría tomar, no lo descarta, tomar parte de o incluso todo el enclave palestino? Parte, Florencia, de un proyecto, por un lado, que tiene un de sus raíces, digamos, muy antiguo. Para nadie medianamente informado, es un misterio que se trata de un episodio más de un conflicto milenario, podríamos decir, ¿no? Las tierras de las cuales estamos hablando, ¿no es cierto?, donde ocurre el teatro de la guerra, ¿no es cierto?, han visto a estas dos sociedades, por decirlo de algún modo, enfrentarse por varios miles de años, ¿no? O cientos de años, si tú quieres, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que estamos viendo más allá de, como tú bien lo mencionabas, de cómo se ha roto el instante de tregua, ¿no es cierto?, que ya se había pactado hace un par de meses, podría interpretarse como finalmente un momento más de una larga historia de desaveniencia, y donde finalmente los propósitos más profundos, si vamos más allá de cualquier tipo de coyuntura, cualquier victoria momentánea, son un poco misteriosos o en realidad son muy delicados de mencionar abiertamente, salvo que uno pudiera tener pruebas efectivamente de qué se quiere hacer. Estoy pensando, por ejemplo, qué quiere realmente Israel hacer en la Franja de Gaza. Ahora, la historia algo te dice finalmente, desde la creación del Estado de Israel post Primera Guerra Mundial a fines de la década del 40, y pensando en los episodios de guerra caliente, ¿no es cierto?, que ha habido ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en fines de los 60, la Guerra de los 6 días. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en los eventos de los 70, ¿no es cierto?, con la guerra de Yom Kippur. Estoy pensando en la primera y la segunda intifada, la primera el 80, 87, ¿no es cierto?, la segunda en el primer lustro de los años 2000. Te va dando cuenta finalmente de los movimientos del territorio, ¿no es cierto?, cómo finalmente desde la creación de Israel en el 40, Israel ha ido creciendo, ¿no es cierto?, ocupando territorios que originalmente las Naciones Unidas asignaron a Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, es parte de una historia larga. Sí, sin duda. Ahora, tenemos por un lado, yo entiendo que es un conflicto sumamente de muchas décadas, muy complejo, muy delicado por ambos lados, por ambas religiones, incluso también, tanto por el lado palestino, no de Hamás me refiero, y por el lado israelí. Pero por el otro lado también, claro, tenemos esta advertencia por un lado del primer israelí, que sabemos que esto en su pauta o en su agenda política le sirve. Pero por el otro lado también tenemos la respuesta de Hamás, que asegura o amenaza con matar a todos los rehenes en caso de que finalmente ingresen los tanques nuevamente o que las fuerzas de defensa de Israel se tomen el enclave. En ese sentido, ¿qué tan probable, cómo se puede prever quizás un nuevo alto al fuego, un nuevo acuerdo? Mira, en este momento, hasta lo que se sabe, Hamás tiene todavía en su poder a 50 rehenes. No se sabe en qué estado están, y aquí esto es muy delicado, porque no se sabe si están vivos o muertos, cuántos vivos, cuántos muertos y en qué condiciones están. En primer lugar, ¿no es cierto?, de unos 250, ¿no es cierto?, que fueron los secuestrados en octubre del 2023 y que fue, podríamos decir, la chispa, ¿no es cierto?, que inicia todo este momento, podríamos decir, que estamos viviendo, ¿no?, en los últimos años. Ahora bien, es el mecanismo que tienen de negociar en este momento.
¿ya? Y en ese sentido uno podría intuir que no sería, digamos, estratégicamente demasiado valioso eliminarlo. Lo que pasa es que hemos entrado, Florencia, también en una situación muy propia de estos conflictos, que es el escalamiento de las declaraciones que se hacen, cuál más altisonante que la otra, ¿no? Que evidentemente lo que buscan es generar un determinado impacto que permita, por lado y lado, permitiendo la negociación e ir permitiendo conseguir los objetivos, ¿no es cierto?, que cada uno de estos dos, eh, podríamos decir, partes beligerantes estiman más pertinente. En ese sentido, y para ser concreto, eh, no lo veo muy probable, digamos, pero no extraña que se mencione. Lo mismo si uno piensa en las declaraciones que también ha hecho el gobierno de Israel, digamos, ¿no? Como que de hoy en adelante cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de toma de decisiones va a tener que llevarse a cabo, ¿no es cierto?, bajo fuego, finalmente, porque esto no va a parar. Entonces, Ahora, evidentemente, sí, perdón. sí, no, Francisco, que te quería comentar algo también que vi en las imágenes, que el día de ayer se registró algo bastante inusual en la Franja de Gaza, y es precisamente que decenas de palestinos salieron a protestar contra Hamás. Nosotros sabemos que Hamás es la fuerza, podríamos decir, armada, entre comillas, política, que gobierna la Franja de Gaza, porque sabemos que en los territorios palestinos en Cisjordania es Al-Fatah, que es una organización ya más política, con una organización, podríamos decir, más definida de poder. En el caso de la Franja de Gaza, gobierna Hamás, que es este brazo armado. La gente en Gaza, por primera vez, me atrevería a decir que está saliendo a protestar contra Hamás para que cedan, para que entreguen el poder y de alguna manera se acabe la guerra. Ellos están dispuestos a quedar bajo el gobierno de Al-Fatah, que es el otro brazo de poder, podríamos decir la otra institución de poder de los territorios palestinos. Eso no había pasado antes, ¿no? No, no había pasado. Hay que pensar ahí también que hay una historia algo larga, pensando en que Al-Fatah, que es este brazo político de la OLP, surge después digamos, a fines de los 60, después de la guerra de los 6 días, y se transforma, digamos, en toda esa fase de la historia por un lado, el brazo armado, pero por otro lado también en la fuerza de gobierno preponderante. Y luego surge, después de la intifada, digamos, surge Hamás como una nueva fuerza que hace un par de años se hace del poder, como tú bien dices, en la Franja de Gaza, dejando a este movimiento tradicional que es Al-Fatah en Cisjordania, digamos. Pensando que además cada uno de estos dos territorios, separados por muy poquita tierra, digamos, que es lo que conforma el Estado tradicional de Israel, tienen una situación administrativa muy diferente, digamos, muy diferente. Pensando en que también hace unos años los asentamientos judíos fueron retirados de Gaza, ¿no es cierto?, pero se han ido incrementando en Cisjordania y así. Es una novedad, pero tampoco es una novedad completa para el mundo en general y para el mundo árabe en particular. Recordemos la primavera árabe y todo ese fenómeno de hace un par de años que lleva finalmente, por ejemplo, en Libia a la caída de Gaddafi, por ejemplo. Cosas que uno no habría pensado en su momento. En ese sentido, lo que vemos es la sociedad, digamos, moviéndose en pos de un objetivo bastante cuerdo, finalmente, ¿no? Cuando tú ves que tu vida está absolutamente desestructurada como consecuencia de la guerra y hay que estar ahí, digamos, cuando tú lamentablemente normalizas la caída de bombas, ¿no es cierto?, la intervención por tierra, ¿no?, del ejército enemigo, bueno, finalmente tú tomas tanto en forma individual como en colectivo cierto tipo de decisiones que pueden sorprenderte si tú piensas en el comportamiento, podríamos decir, tradicional de una determinada sociedad. Francamente son las condiciones de la realidad las que terminan imponiéndose. Y en ese sentido, uno podría decir, tiene bastante de lógica finalmente, por todas estas cosas que estamos mencionando.
Hay que decir que finalmente cualquier sociedad que se encuentre en guerra empieza a representar en algún momento de la guerra, producto del desgaste, producto de la situación económica a la que lleva, producto de las estrecheces en las que tú empiezas a vivir, siendo en el lado que estés de la guerra, finalmente, si estás, podríamos ir ganándola o perdiéndola, para plantearlo de una manera simple, ¿no? En algún momento ocurre este quiebre y en todas las sociedades, ¿no? Siempre el ser humano tenderá hacia instalar una determinada oposición en un momento determinado. Perfecto, Francisco Carranza, analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés A muy bien, ustedes, buenas tardes. buenas tardes, Florencia, hasta luego.